Solo ya leer este capítulo ya nos predicó, ¿no? Ya nos dijo lo terrible, lo espantoso, lo trágico, lo lamentable, bueno, todo lo que es el pecado, los estragos, los alcances, la magnitud que ha tenido el pecado. Pero bueno, que el Señor nos ayude a entrar en detalle de esta lección, porque está muy bonita esta lección. Bueno, todas, yo no sé, pero a mí me gusta el estudio y le confieso que de todos los, bueno, desde que hemos estado viendo este material, hay temas, hay mensajes que se han quedado y que se han ido y que, lástima que el tiempo, lástima que esto, que lo otro, tenemos que pasarla, porque si nos detenemos, hermanos, sacamos el mejor provecho, pero bueno, tenemos que ir también en el orden del material, ¿verdad? A menos que en algún momento ya dejemos de ir actualizados al material, lo agarramos, nos olvidamos de la fecha que aparece ahí y nos vamos paso a paso, entonces sí, pero de ahí para acá todavía falta mucho que decir. Bueno, por el momento vamos a hablar y vamos a entrar en detalles acerca de qué es el pecado, de lo que usted aprendió. Cierre sus ojos, cierre las páginas ahí, olvídense de sus notas, en un punto personal, para ver el provecho que hemos tenido en esta semana, solo en esta semana. Pedir más sería exigirnos mucho a la memoria, pero en esta semana, ¿qué aprendimos del pecado? Algo que usted dice, hermano, yo no lo había leído, yo no lo había entendido, o a mí se me había olvidado, pero estudiar, leer y ver esto, aquí lo tengo y de plano hoy ya no se me va a salir de la mente. ¿Qué es el pecado? Despacio, pues no se me montó, despacito. ¿Qué es el pecado? Entendí que aparte de que es muerte, también dice que entenebrece el conocimiento. Prácticamente estamos muertos ocasionalmente. Entenebrece el entendimiento. Mire hasta dónde llega el pecado. Dice que hemos visto, hace 2 semanas, el jueves, hablamos acerca cuando Cristo dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Y vimos el efecto de la palabra, ¿verdad? Que hace esto, hace lo otro con el alma, con todo el ser del hombre, alma, espíritu y cuerpo. Cómo la palabra llega, penetra y hace un efecto tan especial. Ahora veámoslo por el otro lado. Si eso hace la palabra, también usted y yo tenemos que estar conscientes que el pecado hace lo mismo. Hace lo mismo de los efectos, pues, de que llega. Y así como la palabra bendice, da vida, santifica, purifica, el pecado por su lado mata, destruye, hace estragos, contamina, ensucia, bueno, hace todo lo contrario que hace la palabra. Entonces de eso tenemos que estar conscientes, del efecto del pecado. Si Dios tiene el poder de darnos vida, de hacer todo lo que Él promete, por el otro lado, el estudio de Romanos, el estudio de esta doctrina del pecado, nos abre el entendimiento que también el pecado ha hecho estragos. Si no, veamos dónde empezó. ¿Dónde empezó? En el huerto. En el huerto de Edén. Bueno, en el ámbito humano, en el sentido humano, para llegar al punto de llamarle que el pecado es un asunto personal, tenemos que empezar en el huerto de Edén, aunque realmente el problema empezó allá en el mismo cielo, pero por asunto de tiempo, pues no nos vamos a extender hasta allá, sino vamos a empezar desde que el hombre pecó. Mi esposa hablaba eso el jueves, yo creo, un día que me tocó dirigir, que por el primer Adán pecamos o alcanzamos, o el pecado alcanzó a hacer estragos, pero por el segundo Adán también alcanzamos remedio, ¿verdad?, de todo ese mal. Muy bien. Entonces tenemos que definir lo que es el pecado. El pecado puede entonces marcar separación, porque eso es lo que ha hecho. Nos separó de Dios.
y no es una distancia así que diga usted, no, pues fácil de cruzarla, no, es un abismo sin fin, un abismo sin tope, es un vacío totalmente que hay entre Dios y el hombre a causa del pecado. O sea, el pecado ha hecho, hermanos, grandes efectos negativos, tristes, dolorosos, lamentables, al punto que dice la palabra y lo declara Dios, que la paga del pecado Es muerte. la paga del pecado Es muerte. muerte. No hay otra esperanza, no hay otra alternativa, no hay un intermedio que diga usted, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. No, es muerte. No hay otro fin, no hay otro resultado, no hay otra consecuencia más que la misma muerte. Eso es lo que trae el pecado. Entonces tenemos que considerar, por la misma razón tenemos que considerar dos cosas. El pecado, vamos a verlo así de esta manera, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos ha dado en esta semana. El pecado, en primer lugar, vamos a verlo de esta forma. Número 1, o la A. El pecado es algo contra Dios. Y ya solo eso tiene mucho que decir. Porque mire aquí lo que esta porción nos ha dicho. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia por los hombres. Y fíjense que el hombre ahí ha llegado, la dureza del corazón, la rebeldía del corazón, el mismo pecado en el hombre ha hecho que el hombre razone de esta manera o piense de esta manera. Bueno, ¿y por qué Dios? ¿Y no que es amor? Pues? ¿Y no que somos hijos de Él? ¿Por qué nos va a matar? ¿O por qué nos va a tratar mal? Si Dios es bueno, si Dios es misericordioso, si Dios es... Pero por el otro lado, el hombre empieza con ese punto de razonar, pero se extiende y el pecado lo arrastra al punto que llega el momento ya con un corazón duro y dice, bueno, ¿qué tengo que ver con Dios? No tengo que ver nada absolutamente con Dios. Yo soy yo y nadie más que yo después de yo. Yo y Dios no cuenta conmigo. Entonces, la dureza del corazón, el pecado, usted lo ve revelado en el carácter, últimamente en las leyes, en los alcances, en los derechos que reclaman y que dicen y que piden y que yo soy esto, que nadie me tiene que decir nada y si es un asunto social, ok, pero se están ampliando, se están extendiendo al punto de su rebeldía que decir, no queremos nada con Dios. Si vamos a morir, que muramos, y si voy al infierno, pues igual, allá están mis cuates, ¿verdad? Mira hasta dónde llega, hasta dónde arrastra el pecado. Eso se oye como quien dice, no, mano, es que esa gente no, pero ellos no empezaron así. Eso empezó paso a paso, la rebeldía, la dureza, el corazón fue así, poco a poco. Porque mire lo que empieza a decirnos aquí el apóstol Pablo en esta porción del versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, porque lo que de Dios se conoce, esta parte, esta frase, ya nos pone en una condición para considerar. Lo que de Dios se conoce, hasta el más grande o el peor de los ateos, tiene un concepto de Dios. Porque para poder negarlo, él ya tuvo que saber qué va a negar. Para poder decir, no lo creo, no existe, Dios no existe, este tipo ya tuvo que ver en verdad qué es Dios para poderlo negar. Para poder decirle que no hay, que no existe, que no es, que no está, que no... Ignorarlo, tuvo que saber quién es Dios. Entonces dice aquí la palabra de Dios, lo que se conoce de Dios. Eso, ya entrando a considerar el pecado, quiere decir entonces que el pecado es un asunto de una separación, de ignorar, de darle la espalda a Dios y de rebelarnos contra Dios. Entonces, yo quiero ver este asunto en dos partes. En primer lugar, es
el pecado contra Dios, y B, esto es totalmente diferente. Solamente estos dos puntos nos van a ocupar un buen tiempo, porque el pecado contra Dios significa que el hombre ya está consciente de quién es Dios. Saber quién es Dios, el hombre lo sabe perfectamente. Dice la palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, un hombre común, normal, cualquier tipo, cualquier hombre que sea, estudiado o no estudiado, preparado o no preparado, informado o no informado de la palabra de Dios, contempla el cielo estrellado con una luna, o durante el día con un sol. O sea, contempla el cielo e inmediatamente, por naturaleza, tiene que reconocer que eso no lo hizo ningún hombre. Eso de ver a ese pájaro, esos colorcitos, ese cielo con esos colores, como que si con un pincel lo hayan hecho así, inmediatamente tiene que reconocer que alguien más que un humano pudo hacer posible eso. No solamente de ver la naturaleza. Una de las preguntas decía: ¿cuál es la razón, o cuáles son las razones o los modos que se puede reconocer quién es Dios, o que nos habla de que Dios existe? Todo lo creado, todo eso que le estoy mencionando, la naturaleza misma. Ahora, eso solamente considerando algo exterior, pero vea, si usted piensa por un momento, dice Job, yo creo, perdón, a mí se me olvidó esta cita, pero reflexionando acerca de la naturaleza del hombre, desde que es un embrión, Salmo 139 nos habla que es un embrión, y que ese embrioncito va desarrollando, va creciendo al punto que se vuelve, ahí sí que, como dice, disculpen la expresión de mi esposa, un pedazo de gente. Y ese pedacito de gente sigue creciendo, llega a los 9 meses y ¡pum! Hace feliz al papá, a la mamá, bendice una familia, que alegre, y de bracitos al principio, pero de repente empieza a caminar. Explíqueme usted el asunto de los huesos, o más, o pensar en algo. ¿Cómo es que esa cosita empezó a crecer hoy? Mire el tamaño, hermano Greg. Explíquemelo. Qué envidia. Los huesos. Yo también puedo brincar, también. Pero dice Job: ¿cómo es eso? ¿Cómo te explicas esos huesos? Solo por hablar de los huesos. Ahora imagínese pensar en la vista, en el oído, cómo todo eso que estoy viendo ahorita entra, lleva la información al cerebro y reconozca a ese hermano Omar. Todo eso va al cerebro, toda esa información, toda esa imagen, todo eso se proyecta, y el sonido también entra. Yo no sé cómo funciona eso, pero para eso yo tengo que reconocer que hay un autor, un creador, que se mandó definitivamente con esta creación. Entonces, por eso aquí el apóstol dice: todo esto es entendido, aún lo invisible que esto es precioso de hablar de esta manera el apóstol de hablar. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, oigan, las cosas invisibles de Dios, el hombre las puede razonar, y yo sé que usted también. Hablamos del poder de Dios, ¿verdad? Hablamos de la gracia de Dios, la disfrutamos, la pedimos, vivimos por la misericordia nueva de Dios. ¿Cómo la palpa usted? No la palpa, no la toca, no sabe ni qué tamaño, no sabe ni cómo funciona. Eso es invisible. Pero usted canta, ¿verdad? Oh, amor,
de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni describir la gran bondad. Ustedes se la saben, mejor canten. Si fuera el hombre un escritor y todas las hojas de los árboles un pincel y el mar fuera la tinta, nunca alcanzaría a expresar el gran amor. Solo el amor. Aparte de todas las demás cosas, ¿verdad? Que son atributos, que son bendiciones, es lo invisible de Dios. El hombre escribe, canta, se quebranta y vive por esas cosas invisibles de Dios. Amén. Gloria a Dios. No hay necesidad que ángeles le vengan a decir a usted. No hay necesidad que con una visión celestial le escriba allá y que diga, no, eso usted lo cree. Eso usted lo disfruta, lo siente en su corazón. ¿Siente usted la presencia de Dios? Gloria a Dios. Cuando usted canta, levanta sus manos y llora y levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto y empieza usted a quebrantarse y a llorar. ¿Cómo me explica usted eso? A ver, ¿cómo explica usted? El que no lo siente, más bien, el que no lo quiere reconocer, ahí está. No sé para qué hacen eso. Espérese su momento. Espérese su momento. Yo me encontré con una persona que me dijo, pastor, ¿por qué lloran ahí? Bueno, no sé, dijo. Yo ya hice una promesa, dijo, yo ya lloré tanto, dijo que yo, una lágrima más, ya no más. Le dije, en mi mente dice, espérese, ratito lo voy a ver. Y llegó el día que domingo se terminaba la escuela dominical y ella siempre salía, la persona siempre salía, la primera salía. Pero un día me llamó la atención que terminó la lección, se fueron todos y ella fue allá atrás. Y la miraba quieta y llegué yo, ¿cómo está? Le saludé. Dijo, aquí tengo una pregunta. Dijo, a ver, digo, ¿qué tengo que hacer? Dijo, porque tengo unas ganas de llorar y empezó a llorar. Le dije, es el Señor, te pase al altar y acepte a Cristo, le dije, y va a entender. Pasó al altar, al rato vino su esposo, se abrazaron, algo que por años no hacían, se abrazaron, se reconciliaron, se pidieron perdón y hoy para la gloria del Señor son pastores. La que nunca decían, llorar, yo no lloro. Es que hermano, lo invisible de Dios les hace, se nota, lo entienden, lo viven, lo experimentan. Y eso no es de ahorita, eso no es ni siquiera para los que vienen a la iglesia, eso todo hombre por naturaleza ha entendido. Por eso dice este escritor, dice el apóstol Pablo aquí, lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Entonces, por esa razón, el pecado, en primer lugar, es contra Dios, porque lo conocemos. Y esto es lo triste, hermano. En verdad eso nos debe de conmover y entristecer. ¿Verdad, hermano Luis? ¿Verdad? Eso nos debe de entristecer más que hacernos reír allá atrás. Hacernos entristecer que el pecado es contra Dios. No es contra nadie más, es contra Dios. Porque lo que conocemos, lo que sabemos y entendemos, no necesita tener mucha escuela. Ahí la misma palabra, y por lo que hemos visto hasta ahorita, nos da a entender claramente que lo que conocemos de Dios es suficiente para no pecar contra Él. Oye, pero yo tengo una cuestión aquí, porque fíjense que por la condición del hombre, por la condición del mismo pecado en el hombre, el hombre ha considerado esto y ha razonado de esta manera. Yo no sé si usted se ha encontrado con esta pregunta, pero dice, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿para qué lo hizo? Si Él sabía que el hombre iba a pecar, ¿para qué lo dejó? Si hubiera ahorrado problemas, no hace al hombre. Si hubiera quedado con su creación ahí bonita, paseándose él solito y asunto arreglado. ¿Para qué se mete en problemas? Entonces, ese es el razonamiento del hombre. ¿Para qué lo hizo si sabía que iba a pecar? Entonces, ese razonamiento lo lleva a pensar esto y lo lleva a esta conclusión. Dice otro ahí, va, que oyó. Es que también, así como Dios hizo al hombre, también forma el pecado. Y empiezan a hablar, a considerar que Dios también, así como hizo el bien,
también hizo el mal, que al cabo Él es el creador y nada de lo que ha sido hecho existe sin que Dios no lo haya hecho. Pero ahí sí que estamos equivocados. El pecado, o sea, Dios es el origen, es el principio de todas las cosas, ¿verdad? Amén. El pecado, el mal, vamos a llamarle así en primer lugar, el mal no tiene que ver nada con Dios, ¿verdad? Dice que Dios no tienta a nadie porque Él no es tentado por el mal. ¿Por qué? Porque su naturaleza no le permite. Su naturaleza es de santidad, es de pureza, es de verdad, es de rectitud, es de justicia, es de todo aquello que, hermano, el mal rebota, el mal revira, el mal se aleja, el mal no tiene que ver nada con Dios. Entonces, por la misma razón, usted y yo tenemos que estar conscientes, seguros de que el mal Dios no lo hizo. Ese es cierto, Dios lo mencionó, pero hay una cuestión muy importante. ¿Usted se recuerda cuando Dios le dijo a Adán, aquí tienes todo esto por delante, aquí hay fruta, aquí hay verdura, aquí hay todo esto es tuyo, disfrútalo? Una sola cosa, ese árbol, de ese árbol no vas a comer. Y concluye, porque el día que comas, ciertamente morirás, porque ese es el árbol del bien y del mal. Entonces, lo que aquí es que el mal solo era una previsión. Oiga, se lo voy a repetir. El mal, desde ese momento, o a partir de ese momento, el mal no es que Dios le esté diciendo, bueno, aquí te pongo el mal y aquí te pongo el bien. No. Él solamente menciona la muerte como resultado de la desobediencia, a manera de previsión, de anuncio de que algo puede pasar, una precaución. No es que, bueno, aquí está el mal, yo lo hice, yo lo fabriqué, yo te lo pongo acá para que tú decidas. No. Dios solamente lo establece como una previsión. Eso significa que entonces el mal no origina, no viene de Dios, porque Dios no puede ser tentado, Dios no puede ser provocado, Dios no puede ser la fuente, Dios no puede ser el origen de algo malo, en este caso del pecado. Entonces, cuando Dios le dice al hombre, si te comes esa fruta, si comes de ese, vas a morir. No es, espero que con esto esté aclarándose, no es de que Dios esté sacando, esté provocando, esté siendo la fuente de lo malo, aunque aquí lo está poniendo como una previsión, solamente está anunciando algo que puede ser. Entonces, con esto concluimos de que el hombre debía de conocer acerca del mal, tendría que estar consciente del mal, del pecado y de la muerte por obediencia, por creerle a Dios, porque como Dios se lo dijo, entonces él tuvo que estar consciente de eso a manera de obediencia, no de experiencia. Y eso fue lo que Dios quiso prevenir, quiso evitar que el dolor, el sufrimiento, el pecado no viniera, el hombre no lo conociera como experiencia, sino que estuviera consciente de eso por obediencia, porque ya Dios se lo dijo, porque ya Dios se lo previno, porque ya Dios se lo anunció. Entonces, ese es el asunto acá, acerca de lo malo. Entonces, no es ese razonamiento que el hombre tiene, que Dios creó lo bueno y lo malo, el bien y el pecado, o la vida y la muerte. No, eso es como resultado del mal que solamente Dios estableció como previsión. Muy bien, ¿alguna pregunta? Déjenme tomar agua. Preguntas. Ahí les hermano Aurelio para contestar. A ver, dime. Ahorita con la bonita explicación de la palabra, yo estoy meditando la creación en el momento que Dios creó al hombre, y a veces pensamos
sabemos cuánto tiempo pasó ese requerimiento de Dios al hombre, de decir no toques. Le dio, yo me imagino que le dio la oportunidad, un tiempo, para que él analice, para que el hombre analice. Porque cuando Dios lo creó, al mismo tiempo le dio el don de la voluntad. Libre albedrío. Dios le dio al hombre la voluntad, le dio el pensamiento, le dio conocimiento de las cosas creadas por Dios. Entonces, ahí ya el hombre en ese tiempo pudo asumir la responsabilidad de él mismo, del hombre, de escoger entre el bien y el mal. No fue momentánea la cosa. Hubo un tiempo, yo me imagino que hubo un tiempo en que Dios le dio al hombre para que analizara, para que se diera cuenta de lo maravilloso de Dios y lo que Él nos ha dado para poder entender eso. Yo he hablado con el hermano Isaac ahora, le explicaba, le di parte de mi testimonio. Cómo Dios me alcanzó, cómo Dios transformó mi mente. Hubo un tiempo largo que yo entendía todas las cosas bonitas de Dios, pero con una mente entenebrecida. Pero hubo un momento en que yo dije, yo necesito reconciliarme con Dios. Y desde entonces yo estoy tratando de ser lo mejor que puedo hacer en la vida y tratar de mimar a los hermanos cuando tengo tiempo, discutir, adelante porque Dios es bueno. Amén. Entonces Dios nos da un tiempo para reflexionar. Dios nos da Así un es. tiempo para pensar en las cosas buenas y las cosas malas. Así es. Debemos de buscar. Podemos reflexionar entonces. Dios nos ha dado la capacidad de poder tener ese discernimiento, de tener esa libertad de decidir, que los teólogos le llaman libre albedrío, es una voluntad propia. Nadie le obliga, Dios mismo no lo obliga ni a creer o no creer. Eso Dios lo revela, Dios lo establece. Decía una de las preguntas, ¿qué es la revelación natural y qué es la revelación sobrenatural? La revelación natural es precisamente lo que estamos hablando. Todo el hombre está consciente de eso. Hablamos del Salmo que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Esa es la revelación natural. La revelación sobrenatural es aquella personal, es aquella que usted ahora ya va más, entiende más allá de un Dios creador de eso, entiende de un Dios misericordioso, entiende de una palabra como la Biblia, entiende de Cristo, entiende del Espíritu Santo. Eso ya es una revelación especial o personal, o en este caso, pues sobrenatural. Muy bien, ya para terminar con el asunto de eso, del bien y del mal. Hubo un tiempo, encontré este pensamiento, hubo un tiempo cuando el mal era solo una previsión, o sea, era observar algo que podía suceder. Todavía vendría un tiempo cuando el pecado solo será un recuerdo. Mira, hablando de lo malo, habrá un día aquí, y más que todavía en la eternidad, porque hoy recordamos el pecado, ¿verdad? Cómo vivíamos, y bueno, ya queda como algo que ya pasó, que ya el Señor nos libertó, que ya el Señor nos lo dejó atrás, lo perdonó, lo borró y nos hizo libre de eso. Pero allá en la eternidad un día va a ser también solo un recuerdo de lo que fue el pecado. Entonces, el mal ahí va a tener un fin. El pecado va a tener un fin, tanto una experiencia personal como allá en la eternidad, ¿verdad? Ya, libre por fin, libre por siempre de toda tendencia de mal. Bueno, y el bien va a reinar. Todo lo que Dios ha sido desde el principio, desde la eternidad, santo, recto, puro, bueno, justo y todo. Mire que ha venido y será en la eternidad
y allá lo gozaremos. Será santo como siempre, será puro, será todo, sin sufrir ningún daño, sin sufrir ningún defecto, perfecto. Entonces, eso también aclara o nos explica o nos da a entender también que el mal o el pecado, la misma muerte, no pudo venir de Dios, porque todo lo que viene de Dios permanece. Todo lo que Él hace trae su naturaleza, trae su personalidad, trae su carácter, trae sus virtudes, trae sus atributos. Entonces, si Él hubiera hecho lo malo, estaríamos en problemas. Porque si Él hizo lo malo tiene que permanecer, pues viene de Dios. Pero nada de Dios cambia ni deja de ser. Él es inmutable, Él es perfecto, es eterno. Y lo que Dios dijo ser allá, antes de Génesis, será por toda la eternidad. Entonces, eso también nos da a entender que Dios no pudo crear lo malo, Dios no pudo crear el pecado ni la muerte juntamente con lo bueno. Eso fue una previsión, fue solo lo que Dios dijo: si no hacen esto, va a poder pasar eso, como usted le hace con sus hijos. Usted no busca, yo no sé cómo lo corrige, pero usted no trae eso para castigarlo, usted lo trae y le dice: ahí está. Va a depender de ti si lo uso, pero eso ahí está. No es mi manera, no es mi forma, no es lo que yo quiero, pero ahí está. Exactamente así hizo Dios con el mal, con el pecado, con la muerte. No lo estoy haciendo, no lo formé, no le di lugar, pero ahí está como una previsión, como un anuncio, como una advertencia. Entonces, esa es la razón por la que entonces entendemos que el pecado va contra Dios y todo lo que Él es. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿O se entendió todo o de plano no se entendió nada? Mucho silencio. Hermano, a ver. no pregunta, es lo que mucha gente puede decir: bueno, y no está la bondad de Dios, no está eso, sin Dios no nos pasa, pero también a veces, o sea, también, como nosotros no vemos tampoco los ángeles, pero aquí están todavía. O sea, nuestra maldad nos impide ver la bondad de Dios. Y mucha gente no ve porque está ensimismada en el mal. Entonces, nunca van a ver la bondad de Dios, nunca la entienden, pero ahí está. Así es. Gracias, hermano. La porción con la que dio inicio la lección de hoy dice, y empieza hablando de esto, que la ira de Dios está o viene o cae sobre la desobediencia. O sea que viene a causa de, o por la razón de, por el mismo pecado, ¿verdad? Así de que eso es lo que pasa. Y por último, tenemos ahí que ya el tiempo se nos terminó, pero el pecado contra la ley de Dios. Dice que todo lo que de Dios se conoce, lo que ellos entendieron, lo que ellos comprendieron, es más, lo que hasta ellos experimentaron. Mire aquí lo que sigue diciendo: las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea que no hay razón. Un día en la eternidad nadie va a decir: eso no lo entendí, eso no lo supe, porque dice: aún lo invisible es entendible a todos. O sea, no hay nadie, no hay quien, no hay absolutamente en el mundo alguien que vaya a librarla. Todos tenemos, todos no tenemos excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Termina diciendo: profesamos ser sanos, hicieron eso. Hay muchos que dicen que se las saben todas, que las pueden todas, nadie como ellos, pero en realidad están entenebrecidos, están necios, y lo triste es que
están pecando contra la ley de Dios. Que eso ya es, si solo con este tenemos un gran problemón, porque sabemos quién es Dios, sabemos cómo es Él, y todavía así nos revelamos. Pero el otro punto del pecado es contra la ley de Dios. ¿Y eso cuál es? Lo que entendemos de Él. Lo que Él ha dicho que se haga, que así es, o que así se tiene que hacer, y no lo hacemos. No es el problema nuestro. No hagas eso, un poquito. Mañana, otro día, en otro tiempo. No es para mí, eso que lo hagan otros. No. Si ya entendimos que esa es la voluntad de Dios, porque la ley significa lo que es la voluntad de Dios, lo que Él establece, lo que Él pide, lo que Él demanda. Ahora, contra esta palabra, el pecado provoca de que, bueno, ¿y quién es Dios para venirme a exigir? Si esto lo tengo es porque yo trabajo. Si esto otro lo tengo porque pues a mí me cuesta. Así es cuando el hombre está entenebrecido y su necio corazón está cerrado a que lo que él tiene es porque a él le ha costado, él ha luchado, él ha trabajado para amasar todo lo que él tiene. Entonces a Dios lo dejan fuera, sin olvidar que ¿de dónde sale el oxígeno? ¿De dónde sale la salud? ¿De dónde sale la energía? La fuerza, la capacidad de entender. Hablamos hace un momento en la introducción de los ojos. ¿Cómo explica usted los ojos? Pero el necio corazón está entenebrecido en decir que Dios no tiene que ver nada con esto. Entonces, la ley del pecado el pecado contra la ley de Dios es un grave problema. Y con eso termino. Decía la lectura de inicio hoy, el Salmo 51, la oración de David. Contra ti he pecado y he hecho lo malo. Y pide una experiencia en su corazón. Vamos a leerlo ya con eso, como le digo, ya con eso terminamos. Salmo 51. Vayamos ahí lo que dice. A ver, el salmista con su oración de penitencia dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti 2 veces, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí menciona 2 cosas: contra él he pecado y que sea reconocido justo en su palabra, en su ley, en lo que él pide, en lo que él espera. Entonces, hermano, si estamos conscientes de lo que usted lee en la palabra de Dios, no lo que yo le digo, de mí olvídense, usted no va a entregar cuentas de lo que yo le diga, usted va a entregar cuentas de lo que Dios le ha dicho y usted ha obedecido de él, que usted entiende. Y para entender no necesita ir al instituto, no necesita ser teólogo, no necesita graduarse de un doctorado, no. Dice que Dios hace sabio al sencillo. Y hace entender lo que los grandes no entendieron, lo hace entender hasta de los que maman, los niñitos, los inocentes, los tiernitos, esos chiquititos, llegan a entender lo que es la voluntad de Dios cuando hay una disposición, cuando hay una fe, cuando hay un deseo de, bueno, Señor, háblame. Entonces, una de las revelaciones especiales, hermano, o sobrenaturales, es la misma palabra de Dios. No necesitamos que venga un ángel, no necesitamos que Dios nos hable por un sueño, que si Él lo quiere hacer, así lo puede hacer, pero no espere tenerlo
porque lo más seguro que tenemos es la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la profecía más segura que tenemos es la palabra de Dios ya escrita. Lo que ya está escrito, ya está dicho, ya no hay más que esperar. O sea que Dios no va a hablar más algo nuevo, algo diferente. Ya, lo que Dios habló, habló. Lea el libro de los Hebreos y dice: Dios, habiendo hablado por mucho tiempo, en otro tiempo, por los patriarcas, por nuestros padres, por los profetas, hoy nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, quien es mayor que los ángeles, es mayor que los patriarcas, es mayor que los profetas, inclusive es mayor que los apóstoles. O sea, Él es la mayor revelación. Escribieron los patriarcas, ahí está el testimonio, lea ahí el Pentateuco y él va a ver la vida de los patriarcas. Ellos con su consejo, su recomendación, hablaron. Hablaron los profetas. Si no fue Dios el que los mandó, no hablaron. Y los que se atrevieron a hablar cuando Dios no los mandó, Dios se encargó de ellos, de callarlos. Hablaron. ¿Quiénes más hablaron? Los que hayan hablado fue una revelación. Pero Cristo es la perfecta revelación, la máxima revelación, el Verbo encarnado. Mire qué precioso. O sea, y la Biblia está empapada, llena, saturada de lo que es la ley de Dios. Por lo tanto, no hay más que esperar. No hay que decir, bueno, allá va, aquí va a venir el hermano aquel, vamos a ver. Lo que él nos va a decir, o lo que yo le voy a decir, es lo que Dios ya ha dicho. No hay otra palabra nueva, no hay una profecía nueva, no hay algo que, wow, esto sí, nunca fue oído. Todo lo que Dios ya dijo está en esto. Entonces, el pecado es no creer en la palabra. La palabra, le decía yo hace un momento, considere la palabra, le decía no un momento, sino hace tiempo. Considere la palabra como considera a Dios. ¿Usted cree que Dios es santo? Esta palabra es santa. ¿Usted cree que Dios es puro? Esta palabra es pura. ¿Usted cree que la palabra es recta, que Dios es recto? Esta palabra. Que Dios es eterno, esta palabra es eterna. Que Dios lo lleva al cielo, esta palabra lo lleva al cielo. O sea que todo lo que es Dios en su naturaleza es este libro. Y si en algo no obedecemos, estamos pecando contra la ley de Dios. Padre, gracias porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. En tu revelación perfecta a través de Cristo nos has hablado no solamente de la gravedad del pecado, sino Cristo mismo ha sido el remedio. Él mismo ha sido la propiciación. Y te damos gracias porque tu palabra nos habla no solamente de la gravedad, lo malo, lo perverso y lo triste, doloroso y lamentable que es el pecado, sino nos das la maravillosa esperanza en Cristo Jesús. El remedio, es más, el único remedio al pecado es Cristo. Y te damos gracias porque en tu palabra está revelada toda esta gran verdad. Hoy bendice a tu pueblo, aclara lo que tengas que aclarar en el corazón, porque nuestro entendimiento, nuestra mentalidad es retardada, es lenta, es pasiva. Pero que tu Espíritu Santo se encargue de hacerla activa, fructífera, efectiva en la obediencia para ti. Gracias por lo que nos das hasta hoy, en el nombre de Cristo Jesús.